Bienvenidos una vez más a un capítulo de Salud Divino Tesoro. Esta vez tenemos una invitada de lujo, además de nuestros contertulios, la Paulina y el Joaco, ¿no es cierto? Denise, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. De nada. Voy a hacer una pequeña intro muy sucinta. La Denise es bioquímica, doctorada. Ella investiga, ¿no es cierto?, en temas tan alucinantes que a todos nos gustan y que todos ustedes seguramente están esperando, que tiene que ver con el estrés oxidativo, con la función del músculo, autofagia, ¿no es cierto?, para poder tener la receta si el mate y el café cortan el ayuno y si hacen o no hacen autofagia. La Denise tiene un tremendo currículum, es una científica chilena, como ustedes han podido conocer a otras, como la Pati Burgo, la misma Sole Mato, ¿no es cierto? Y es interesante desde mi punto de vista de que conozcan a gente que está haciendo muy buena ciencia en Chile. Sabemos que no hay muchos recursos y sobre todo que son mujeres y mujeres empoderadas, y eso me encanta. Así que Denise, gracias, bienvenida, y haznos una pequeña presentación de ti, para que la gente te conozca. La invitación nuevamente, feliz de estar acá. Qué difícil la pregunta de autopresentarse, pero aparte de ser bioquímica, ¿cierto?, siempre me interesé más en la parte fisiológica que la parte bioquímica mismo, de entender cómo las moléculas interaccionan. Y desde ese punto de vista siempre trabajé con patologías más crónicas. Empecé estudiando un poco de diabetes en tesis de pregrado y me vine a Santiago, ¿cierto? Yo soy de Valdivia. Y me vine a Santiago también a hacer el doctorado y seguir aprendiendo la parte más fisiológica, y ahí me metí y me empecé a enamorar del músculo, salté de riñón a músculo, y de ahí no he salido más. Así que... y a eso me dedico ahora. Partí estudiando distrofia muscular de Duchenne, algunos mecanismos posibles para algunas terapias. Y ahora me salté al envejecimiento, que es muy parecido a lo que se ve en distrofia muscular de Duchenne. Y como el ejercicio y la nutrición pueden mejorar cómo nosotros envejecemos y envejecer de una forma más saludable. En general soy más fisióloga que bioquímica en sí en mis estudios de ahora. Tú fuiste profesora en un posgrado de acá de nuestro contertulio Joaquín, ¿verdad? Sí. Fuiste muy buena profesora porque es un excelente profesional, muy inquieto intelectualmente, así que fantástico. Pauli, qué gusto verte, ¿cómo estás tú? Bien, contenta de verlos de nuevo, hace tiempo que no los veía. Sí, pues hace rato. Pasan y pasan los días, pasan y pasan las semanas y... Ya anda solamente... está como en un asiento medio 3D, ¿o no? En una nave espacial, estoy en mi nave espacial ahora. ¿En una nave espacial? Pues. Sí. Acá estoy en mi nave, lista para despegar. Está increíble, yo quiero saber qué es lo que hace ese asiento, esa silla, porque no, algo debe hacer, algo distinto. En otros capítulos les voy a contar qué más hace. Oye, no, pero bueno, todo bien y contenta con los pacientes y todo. Hoy día especialmente tuve un par de controles y es muy bonito ver cómo podemos ir ayudando a las personas con temas tan de repente simples y otros súper complejos. Hoy día controlé a un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y que estábamos recordando sus inicios, donde había muchos miedos, mucha ansiedad por los resultados, y ahora está pero muchísimo mejor. Y es increíble lo que se puede hacer con una medicina más integral y una base en el estilo de vida. De verdad que puede cambiar muchas cosas, así que estoy muy contenta. Y esto, lo que siempre hablamos, ¿no es cierto, Joaco, también, que fantástico cómo se va un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto? Cómo está el laboratorio, la ciencia dura, ¿no es cierto? Cómo eso se va de alguna otra forma, y sobre todo ciencia que se hace en Chile, con gente chilena, ¿no es cierto? Se va aterrizando de alguna otra forma. Nosotros vamos interpretando, leyendo, experimentando nosotros mismos. La Paulina va trabajando con sus pacientes. Entonces, al final es una mancomunión, ¿no es cierto?, de diferentes áreas, que es la única forma de poder salir adelante. Y como tú delante mandaste un artículo extraordinario, ¿no es cierto?, y no estamos descubriendo la pólvora, el nivel de obesidad y daño que hay a nivel social, ¿no es cierto?, es tan enorme, y no solamente en Chile, sino en todo el mundo, que tenemos que trabajar de esta manera unidos, y tenemos que llevar la ciencia y la buena ciencia a la gente, porque tienen que dejar de tener miedo, tienen que aprender, porque la única manera de poder hacer cambios duraderos es con el aprendizaje. Oye, es súper importante lo que dices tú, porque muchas veces se trata de buscar mucho como el bando, ¿cierto? Como el bando del que el investigador, el otro bando es el clínico, como si cada uno hiciera lo que se le ocurre, pero no, todo lo contrario, y son todos súper necesarios. Yo siempre digo que al menos en la práctica clínica
tenemos que apoyarnos sí o sí en la ciencia, pero sí también hay una experiencia clínica y una lógica detrás de cada indicación que se hace, pero siempre igual tomando en cuenta la ciencia. Y es difícil leer todos los estudios de todo tipo y más encima con un ojo súper crítico, porque requiere además mucho tiempo, ¿cierto? Mucho análisis. Entonces finalmente yo creo que lo que hay que rescatar de esto es que lo mejor es esta mezcla, que la parte de investigación no es aparte de la clínica, que tiene que ser parte, y genial poder conectar con distintas personas de las distintas áreas para que finalmente lo que nosotros queremos, desde quien investiga a quien indica algo, es lo mejor para las personas, ¿cierto? Lo mejor para los pacientes y los alumnos en el caso de ustedes, chiquillos. Así que es muy bonito que puedan lograr esto de también armonizar eso. Y te echamos de menos la masterclass, ¿ah? ¿Sí o no, Pollo? Sí. Oye, yo quiero hacerle una pregunta a la Denise aprovechando. Denise, tus investigaciones, ¿ustedes logran, además de obviamente presentarlas, ¿no es cierto?, en diferentes revistas, logran traspasarlas como a política pública, logran hacer esto que de alguna otra forma tratamos de hacer nosotros? Mira, descubrimos esto en el laboratorio, sabéis que Paulina, yo creo que deberías implementarlo de esta manera con este paciente, o Pollo, Joaquín, sabéis que si van a entrenar a una persona de 60 años, quizás van a pasar estas adaptaciones moleculares, etcétera, etcétera, o quedan solamente ahí en el laboratorio. Yo creo que, uno de los puntos importantes que tenemos nosotros ahora como laboratorio es eso, apuntar a políticas públicas y cambios grandes en las políticas públicas, sobre todo para el envejecimiento. En Chile todavía cuesta un poco esa comunicación, sobre todo, ¿cierto?, porque no es tan fácil, los investigadores generalmente estamos en nuestro laboratorio y nos salimos de aquí un poco, siempre porque el sistema nos pide publicar. Pero el sistema ha cambiado un poco y ahora nos está pidiendo más comunicación, más vinculación con la sociedad, y eso nos obliga, unos más que otros, ¿cierto? Yo tengo muchos proyectos de vinculación ahora, que nos obligan ahora a salir del laboratorio y comunicar eso a las demás personas. Entonces, se han abierto nuevos fondos también de vinculación, etcétera. Entonces, el mundo va para allá. Pero sí creo que, como bien decía Paulina, ¿cierto?, esto tiene que ser con diferentes personas de la salud. Nosotros trabajamos con kinesiólogos, profes, nutricionistas, y es una visión más integral de todo este proceso. Estamos trabajando en envejecimiento, obesidad, etcétera. Pero todavía no hay esa comunicación directa, y eso es lo que nosotros estamos apuntando ahora, hacer estos estudios, porque si uno también mira, ¿cierto?, las publicaciones en Chile, no hay muchos estudios en humanos. Son muy pocos los estudios. Por ejemplo, a nosotros nos costó mucho, ¿cierto?, que nos aprobaran el estudio con biopsia. Incluso cuando postulamos, las personas que nos revisaron, como ustedes no pueden hacer biopsia en Chile. Entonces, ahí hay un poco de falta de comunicación que yo creo que es yo me ofrezco al tiro, ahí todos mis más de 100 músculos que tengan biopsia, porque más de 600, perdón. Es que ese es nuestro punto, ¿cierto?, de hacer la parte fisiológica, pero también relacionarlo con la parte más molecular, es decir, mira, estos son cambios que se necesitan, y eso es lo que queremos nosotros, que hacerle baile entretenido a los adultos mayores sí ayuda a la parte cognitiva, pero finalmente si nosotros queremos cambiar la función muscular, hacer baile entretenido no es suficiente. Entonces tenemos nosotros que demostrar ahora con datos hechos en Chile que eso sí se puede hacer, y así podemos acercarnos más a cambiar políticas públicas, porque todo es afuera. Yo cuando hice el análisis de todo lo que había en adultos mayores, me encontré con un estudio que hacía HIT, adultos mayores más de 65 años, 1 minuto por 1 minuto, y yo dije, si lo propongo acá en Chile me van a rechazar el proyecto, porque hacerle 1 minuto de alta intensidad a un adulto mayor me van a decir que no, se van a morir. Y también está la diferencia, ¿cierto?, que quizás los adultos mayores de otros países tienen mejor calidad de vida o son más activos que los de nosotros. Entonces, todo eso uno lo tiene que barajar para poder dar a entender a las personas, ¿cierto?, que tanto los adultos mayores con las que están revisando los proyectos, que se pueda hacer, y que los adultos no son tan frágiles como nosotros creemos que son, y tener un envejecimiento saludable de lo que comemos, cuánto dormimos. Ahora está súper de moda la parte circadiana, que no hay que dormir más de 9 horas, pero no menos de 6. Entonces, todas esas ideas que están, hay que pasarlas a las políticas públicas, porque es una forma también de llegar a través de los consultorios a las personas que están sufriendo. Así que allá apuntamos. Yo creo que no está 100% ligado, quizás algunas instituciones más que otras, pero yo creo que todavía falta. Oye, Denise, yo tengo una pregunta, porque nombrabas que al principio, cuando hablaban de
un estudio que involucrara biopsias, decían que no se podían hacer acá en Chile. ¿Cuál es el argumento de eso y cómo lograron que les aceptaran ese estudio? En realidad yo creo porque no se hace mucho, entonces uno siempre tiene un miedo de qué es lo que va a ocurrir si hacemos biopsia. Entonces de a poquitito empezamos a hacer, empezamos a tener colaboraciones con afuera y a medida que eso se va publicando, así, entonces sí se puede, entonces no es tan complicado, no han tenido problemas, entonces eso hace como que se crea un poco más de conciencia, ¿ya? Pero sí, obvio, y sobre todo a las personas que se vienen a hacer las biopsias también, a veces vienen con un miedo de, pucha, ¿qué me va a pasar? O sea, y claro, sinceramente igual es una muestra de tu músculo que sinceramente no lo vas a recuperar. Así es la situación. Oye, qué interesante eso. Y nosotros hacemos súper pocas biopsias, o sea, si uno piensa en los países nórdicos, ellos a una persona en el mismo día pueden llegar a hacer 6 biopsias. En diferentes timing para saber, por ejemplo, no sé. Vamos el ejemplo, ¿cierto?, que está poco estudiado, que el ayuno promueve la autofagia. ¿Cuánto tiempo? Entonces uno tendría, ¿cierto?, que sacar biopsias en diferentes momentos para saber justo cuál es la media de la activación de la autofagia. Entonces aquí nosotros pusimos 2, o sea, tenemos una biopsia previa, las personas mayores entrenan por 12 semanas y tenemos una biopsia post para ver esos cambios que lleguen a alta intensidad al final. Nosotros ponemos solo 2, entonces ahora que salgan los resultados, quizás a la próxima podemos proponer 3, una intermedia, no sé, y ahí vamos a poder ir avanzando en esto que no es nuevo, yo creo, también de hacer biopsias en Chile, por lo menos de los productos. Qué bueno que lo expliques, porque mucha gente de repente dice, pero es que no existe el estudio que diga tal cosa, pero no es tan simple, no es como que no existe porque tal cosa hace mal, sino que también hay muchos obstáculos para crear estudios, para aplicarlos, como los que dices tú, en distintas poblaciones o con distintos tipos de mediciones. Entonces, igual es importante que la gente entienda eso, que por eso todavía faltan muchos estudios que hacer y que requiere una evolución con información que ya exista, con algo que sea seguro. Entonces, súper importante y qué bueno que les haya funcionado y que lo puedan hacer. Y como es para adultos mayores, el único que podría participar es el pollo. Así. Estoy cerca. Esperamos pollo en el laboratorio. Oye, Pollo, cada vez te estás pareciendo más a Federico Sánchez, güey. Sí, pues sí. Está bueno. Yo encuentro que está bueno el look. Sí. Falta dejarte el pelo blanco nomás. Claro. Oye, Denise, mira, tú ya que mencionaste un poco la revisión que hiciste respecto a lo que hay en envejecimiento acá en Chile, y después mencionaste a los países nórdicos, yo lo encuentro impresionante. O sea, que ellos te permitan, por sus diseños experimentales de investigación, poder picar 8 veces el tejido muscular para poder ver cómo se expresan distintos marcadores o proteínas en la célula, lo encuentro impresionante, ¿ya? Y yo creo que estamos a hartos años luz de lograr eso acá en Chile, ¿ya? Y ahora viene mi pregunta, ¿cómo el Ministerio de Ciencia, qué tan abierto está a hacer cosas? ¿Ya? ¿O no pasa por ahí mucho? O sea, el ministerio, si uno piensa el ministerio en sí, es el que te da los fondos, ¿cierto? Te da como las directrices de los fondos, y después son nuestros mismos pares de investigadores, son los que nos revisan los proyectos, ¿sí? Y generalmente igual hay un par investigador de afuera, dependiendo del tipo de proyecto que uno está postulando. Entonces generalmente son nuestros propios pares que nos dicen, esto no se hace en Chile, entonces mejor no se aprueba, o busque otra forma. Entonces finalmente el ministerio nos da como las directrices, aporta el dinero para hacer esto, pero son la revisión, o sea, las personas que realizan tu proyecto las que te dan las indicaciones, mira, esto yo creo que sí, esto yo creo que no, tu proyecto no es muy bueno, te quedas sin plata. Entonces va por la revisión. Denise, perdón, pero esos pares, tomándome lo que dijo Joaco, esos pares, ¿quién los designa? ¿Son siempre los mismos? ¿Se van rotando? ¿Son cargos políticos? Se van rotando, son mismos investigadores. Por ejemplo, si yo voy a postular el FONDESI regular, es como el que nosotros tenemos que postular cada 4 años. Entonces, si yo tengo un FONDESI regular, puedo hacer parte de estas mesas de estudio que evalúan los proyectos. Si yo no tengo proyectos y tengo que postular, no puedo estar en esas mesas porque no me puedo autoevaluar en ese sentido. Entonces, las personas los investigadores que ya tienen proyectos, tienen la posibilidad de estar en estas diferentes mesas de estudio. No todos, y la idea es que siempre se vayan turnando, ¿ya? Y ahí ahora han mejorado mucho el sistema como de evaluación,
ahora ya no es con nombres, sino que uno manda el proyecto, ¿cierto? Porque obvio, no, siempre falta, pero esta persona yo sé que es buena, pero la otra también puede ser buena. Entonces, para evitar esos problemas de que yo lo conozco o no lo conozco, ahora el proyecto se manda sin nombre. Entonces ya no puedo decir como mi grupo de investigación, sino que grupos de investigación, entonces como una escritura más, como se me olvidó hablar, pero una escritura que no diga quién es la persona que está investigando. ¿Sí? Entonces, si yo mando algo en autofagia, yo creo incluyendo a Paula, y hay muchas personas trabajando, pero entonces no van a saber quién es esa persona que está estudiando autofagia. Entonces, claro, porque yo no sé, miro bajo el agua y digo, bueno, a lo mejor está la Denise que está investigando en autofagia, músculo, y a lo mejor está Juanita Pérez al lado, pero Juanita Pérez es más amiga mía, así que me voy a tirar a joder a la Denise, no sé. Pues, en todos lados sucede, pues. Entonces, antes uno no sabía si sucedía o no, y siempre estaba así, pero ¿por qué yo a mí sí y a ella no? Entonces, para evitar todo eso, el sistema ha ido avanzando y es mucho mejor que antes. Pero sigue siendo, yo creo que el gran problema es la cantidad de plata que se invierte en investigación. O sea, sigue siendo muchos investigadores. Pérrimo entre los países de la OCDE, menos 0,35%, creo, versus 0,38 el producto. Claro. Y la media OCDE 2.2, 2.4. Y después se te escapan países como Israel, que invierte más del 4, Estados Unidos también más del 4. Sí. Que finalmente, pensando en áreas, por ejemplo, tan importantes como minería, geología, que son súper importantes para nuestro país, o sea, deberíamos tener más plata para investigar, sobre todo en esas áreas, ¿cierto? Energía renovable, en el área más fisiológica, de las patologías. Entonces, finalmente falta mucha inversión para un montón de investigadores que somos. O sea, son diferentes grupos de estudio dependiendo del área. Por ejemplo, biología, tiene biología 2, biología 3, biología 1, medicina y medicina 1, medicina 2, entonces son muchos grupos, y el año que yo postulé debe haber sido 250 personas en ese solo grupo, o sea, todos con doctorado, con línea de investigación y todo lo demás, y tienen que haberse ganado entre 20, 24 proyectos, ¿sí? Entonces finalmente es poquísimo, o sea, y es de un solo grupo, o sea, el grupo que yo participo, que es de medicina. Entonces, finalmente hay mucha gente, hay muchas ideas, pero falta más inversión para que tantos proyectos buenos estén con la posibilidad de crear estos buenos resultados. Entonces, es difícil así, y es difícil la vida de científico, hay que tener mucho amor a la ciencia, hay periodos de vacas flacas y hay que jugársela, ¿no? Y hay que ser ciencia. No, pero también tiene que haber un compromiso mayor del Estado. Sí. En ese sentido se necesita un Estado más robusto en términos de gasto, sobre todo en ciencia. Sobre todo en ciencia. El otro día salió, bueno, hace tiempo igual, una entrevista que le hicieron a Cecilia Bahamondes, una científica chilena. No sé si es Cecilia o Carolina, no me acuerdo bien. Y ella hablaba también que decía, no podemos aspirar a ser un país desarrollado si no invertimos realmente en ciencia. O sea, y citaba dos casos. Uno era el tema de lo que se gasta en ciencia, que es muy poco, respecto a países desarrollados o países de la OCDE en este caso, y lo otro tiene que ver con la densidad de científicos, que tenemos cerca de un séptimo de científicos de los que tienen países como Dinamarca quizá, o otros países nórdicos o países desarrollados. Entonces es heavy, porque pareciera ser como que no hay una preocupación. Es lo que yo veo, como que no... Pero parece que ha aumentado un poco más el tema del efectivamente, el apoyo económico no. Mientras sigamos siendo un país minero, ¿no es cierto?, extractivista, y no metamos plata ahí, vamos a seguir en lo mismo. Pero creo que, no sé, a mi parecer hay mayor cantidad, no lo que quisiéramos, como dice Joaco, pero de científicos y científicas mujeres. O sea, de a poquitito está saliendo mucho más, ¿o no, Denise? Sí, pero hay mucho escape. O sea, yo tengo buenos compañeros que eran los primeros de su clase, salieron primero al doctorado y ahora se salieron a la ciencia porque el sistema es rudo. O sea, tiene que estar cada 4 años postulando con una alta probabilidad de que no te lo ganes. O sea, si es el 20%, y si tú no te ganas el proyecto, no tienes publicación, y si no tienes publicación, te va mal en la evaluación del currículum. Exacto. Entonces, es un círculo vicioso que si entras y sigues ganando proyectos, genial, o sea, vas a seguir en ese círculo vicioso. Pero
virtuoso, por así decirlo. Pero si no te ganas el proyecto un año, ya tienes un año menos de poder publicar, de hacer experimentos. Entonces, y ahora entonces uno tiene que empezar a ver, a mejorar, porque igual hay otros proyectos fuera de Fundraising, pero siguen siendo igual, o sea, mucha gente postula, etcétera. Entonces, yo creo que falta más inversión y ahí va a aumentar el número también de científicos, porque yo creo que es difícil mantenerse en este mundo tan complejo. Yo tenía un par de crisis como que ya, me salgo de esto y ya. Pero, Jenis, que parece que lo conversamos una vez con el Nico, pero sin querer meterme tan en profundidad, pero los científicos en general no son contratados, ¿no es cierto? Hay de todo. Ya. Pero sí o sí, para postular a la gran mayoría de los fondos, sobre todo los más específicos de la NIN, uno tiene que estar contratado por una universidad. Perfecto. Tienes que tener como una institución de fondo que garantice que tú vas a cumplir con lo que dijiste. Pero sí, hay muchos científicos, por ejemplo, de estos mis compañeros que se salieron de la ciencia, ahora están haciendo clases en la universidad y no más a la investigación. Entonces, Oye, Denise, ¿y científicos que estén trabajando exclusivamente en ejercicio? Hay varios, ¿no? Hay varios. Cientos, no creo. No sé si hay cientos. No, cientos no creo. No, ahí me escapé ahí. Yo creo que sumando quizás todos los laboratorios que hay puede ser. O sea, hay harta gente, yo creo que cada vez más hay más laboratorios interesados en el ejercicio, y sobre todo los alumnos que salen del mismo magíster que hiciste tú están interesados, y yo creo que esos son como lo más importante, tener este tipo de magíster que entrena a las personas, que están directamente en contacto con las personas para incluir el ejercicio en todo lo que ellos hagan. Entonces, yo creo que eso también es importante, ¿no? Quizás tener tantos científicos trabajando, pero que los profesionales de la salud tengan esta mentalidad, que es lo mismo que decía Paulina, ¿cierto? De esto más integral, del ejercicio, los hábitos alimenticios, etcétera. Entonces, yo creo que por lo menos para nuestra área es más importante formar personas con esa mentalidad, empezar a tener 1000 científicos quizás haciendo lo mismo. Oye, Denis, nosotros estamos bombardeando la Anis, pero aprovechando porque queda poco tiempo y Joaco se va a tener que retirar. Tú nombraste, dijiste algo súper relevante y que me gustaría que lo conversáramos. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, las directrices que da la Organización Mundial de la Salud sobre hábitos saludables, que nos dice que nos tenemos que mover a una baja intensidad, ¿no es cierto?, 150 minutos a la semana, que desde el punto de vista de movilidad propiamente tal es paupérrimo. Tú lo dijiste, oye, si vamos a tener un adulto mayor y queremos realmente generar un estrés y adaptaciones, el baile entretenido no deja de ser de entretenido. Qué bueno que lo haga, pero es el dead. Entonces, quiero que te explayes un poquito más ahí, por qué quizás un entrenamiento de alta intensidad en que genere estímulos mecánicos importantes a nivel del músculo son necesarios en toda nuestra vida y sobre todo en el adulto mayor, ¿no es cierto? Sí. O sea, yo creo que en realidad no solo adulto mayor, sino que para todos nosotros, ¿cierto? El movilizarnos lo más que podamos durante la semana. Yo creo que en los 150 minutos que propone la OMS es adecuado pensando en el estilo de vida que tenemos la mayoría, que no tenemos tiempo. Y cuando hablamos eso de tiempo, uno siempre piensa en el entrenamiento de alta intensidad por lo mismo, porque nos genera este estrés tanto mecánico como cardiovascular, como del organismo completo. Y en 5 o 10 minutos puedo tener las mismas adaptaciones que hacer un moderado, ¿cierto?, por 1 hora. Entonces, finalmente el HIIT ha ganado un terreno súper importante. Hay muchas publicaciones que lo hablan. Incluso hoy día salió una en jóvenes, sí, pero en algún momento uno lo podía utilizar, ¿cierto?, a medida que avanzamos en la edad. De 4 segundos, 30 repeticiones de 4 segundos a la capacidad máxima, genera un 13 a un 15% de adaptaciones, por ejemplo, en el VO2, de pulmón de sangre. Entonces, el HIIT es como la mejor forma de hacer ejercicio si uno tiene poco tiempo. Y lo otro, viendo la parte de adultos mayores y sobre todo, cierta medida que vamos envejeciendo, que uno tiene como la precaución de ver a los adultos mayores como un poco más frágiles, y no es así. Claramente, si tengo un adulto mayor sedentario, no le puedo empezar a hacer un HIIT al tiro. Entonces, lo que nosotros proponemos es empezar a aumentar la carga de a poco,
y bueno, dependiendo del outcome, si queremos de fuerza o aeróbico, incrementando hasta que logre hacer ejercicios a alta intensidad. Entonces, la idea tampoco es partir, ¿cierto?, muy rápido, pero sí que sea esta prescripción como muy detallada de cuándo empezar y cuándo ir subiendo una vez por semana, cada 2 semanas, y eso es también lo que nosotros apuntamos, que es de cada persona. O sea, hay una persona que vamos a poder subir, ¿cierto?, su intensidad toda la semana y la otra quizás va a demorar 3 semanas. Entonces, también está esto que está muy de moda y nosotros estamos también tratando, ¿cierto?, que es la medicina personalizada. ¿Qué necesita cada persona? ¿Qué alimentación necesita? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Duerme mal? ¿Duerme bien? Y yo creo que para allá va el futuro, o sea, personalizado y que incluya a diferentes profesionales de la salud para entregar el mejor recomendación por cada persona. Totalmente de acuerdo. O sea, de verdad que lo suena demasiado todo lo que tú dices en mí y tienes toda la razón. Y de hecho quería aclarar porque quizás las personas cuando googlean HIIT, ¿qué ven? Pues, ¿cierto? ¿Qué aparecen? O ponen en YouTube videos de HIIT y ven, claro, veinteañeros, treintañeros, así como haciendo estos videos tipo Insanity. Y dicen, pero ¿cómo? Ella está hablando de que va a ser así un adulto mayor o algo así. Pero en el fondo también estos intervalos y la intensidad también se define en la respuesta. O sea, algo que te haga elevar tu frecuencia cardíaca, ¿cierto?, en cierto porcentaje. Y puede que algo en un adulto mayor sea un ejercicio que para nosotros no lo veamos como algo tan intenso, pero para él sí. Relativo, entonces igual tiene que ser relativo. Exacto. Sí, entonces no es que Denis esté diciendo que es cierto que se pongan a hacer Insanity los adultos mayores, para nada, aclarando eso. O es como a veces con el Joaco festinamos porque, bueno, nosotros somos bastante consumidores de redes sociales porque por ahí nos comunicamos, ¿no es cierto? Y de repente aparece Juanito o Juanita Pérez y, oye, este HIIT, y empiezan a conversar y con suerte la frecuencia cardíaca le subió 2 puntos, ¿no es cierto? Y con el Joaco, mírate el HIIT que están hablando. Entonces, claro, es bien lo que dice la Pauli al final y lo que siempre conversamos, ¿no es cierto? Es entender bien, tener de alguna otra manera el marco teórico, ¿no es cierto? Que todos debiéramos manejar ciertos parámetros, tanto a nivel nutricional y de movimiento, y en base a eso empezar la búsqueda y obviamente con un equipo multidisciplinario, si no lo podemos hacer, tener las herramientas ya están para ir a hacer una buena búsqueda y nutrirnos, ¿no es cierto? Para tener claro los cambios que vamos a hacer en nuestro día a día. Exacto, y siempre cuando me hacen la misma pregunta es como, es muy simple, o sea, si vas a comprar pan a la esquina, puedes dividir la cuadra, ¿cierto?, en 3, haces uno lento o caminas lo más rápido posible y lento y ahí uno va aumentando la intensidad según percepción, o sea, yo creo que está archiestudiado que la percepción del esfuerzo tiene mucho que ver con esto, entonces no es necesario que uno esté ahí midiendo con algún aparatito, con los típicos relojes, sino uno se puede dar cuenta si está yendo lo más rápido que puede o no. Entonces son casos y que quedemos con la incapacidad de conversar. Y es lo que dice es lo que dice la Denise también, pues, o sea, esa es la mejor valoración de la carga biológica interna de tu cuerpo. Porque no siempre hay que tener un monitor de frecuencia cardíaca, ni mucho menos vaya a tener un aparato con mayor tecnología. Oye, pero lo que dice la Denise es súper importante. Imagínate, ¿sabes que tengo la panadería, entre comillas, la panadería, ¿cachai? No la quiero mucho, pero allá está la panadería, ya. La verdulería, la verdulería. Claro, y tiene que caminar la persona para allá. Entonces, mira lo que acaba de decir, un punto práctico, así súper simple. Camina más lento y después más rápido. Más lento y más rápido, más lento y más rápido. Y todo eso, si es sistemático en el tiempo, todos los días, por X cantidad de semanas, va a generar adaptaciones crónicas en tu cuerpo. Y eso se va a ver traducido en mejores marcadores cardiometabólicos. Juaco, pero por ejemplo, mira, tú mismo lo has visto y cuando de repente grabamos video y lo que conversábamos delante, cuando la gente está en el metro y tú ves la escalera mecánica, no sé, serán 20 metros, llena, y la escalera que no es mecánica, 2 pelagatos, claro. O sea, ¿tú crees que la gente tiene la conciencia, no está en el... No lo tiene, o sea, ni siquiera se lo cuestiona. Ahora, por otro lado, también podemos pensar, chuta, gente que anda 1 hora en la mañana, weón, y vuelta, se levanta a las 5 de la mañana, se alimenta pésimo, duerme pésimo, entonces, weón, ándate a la mierda con tu caminata y con tu ejercicio. Yo estoy viviendo el día a día. Como una vez pero que tampoco está planteado, pues, pollo. O sea, no, yo pienso igual que tú. Yo creo que la gente...
a ver, yo no subestimo la inteligencia, el conocimiento de la gente si es que somos capaces de entregárselo y decirle, compadre, mire, o comadre, usted vive de esta manera, está obteniendo esto, queremos revertirlo, bueno, aquí está la suficiente evidencia que tú tienes que hacer, ¿no es cierto?, para tener un mejor día a día. No te digo que lleguemos a los 70, 80 años, porque nadie tiene idea, pero el día a día que sea mejor, o sea, ¿cómo no hacer extraordinario todo esto? Todo lo hemos vivido, el dormir bien, despertar bien, no andar hinchado, andar con energía a tope, buen movernos. Claro, nosotros estamos en un estrato sociocultural y económico privilegiado de la población, pero bueno, al final es a lo que siempre vamos, ¿eh? O sea, el Ministerio del Deporte, Salud, tener estas indicaciones más claras, o sea, por lo menos el metro prefiera la escalera, o que salga en la tele, la tele común, comerciales que diga, bueno, cuando ustedes vayan camino al paradero. Que esté en la discusión pública. Eso es de Juaco, eso es lo mismo que dice la Pauli, o sea, nosotros, claro, lo conversamos acá, lo conversamos en nuestras redes sociales, pero claro, es así un mundo, entonces al final se tiene que, oye, camina por la escalera por tal cosa, oye, deja de comer, bueno, el pan, o deja de comer a las 10 de la noche porque, bueno, a esa hora estás ahí metido en la cueva y tenés que descansar, bajó la luz, ya, córtale de comer. Esa información está, y tampoco está la información que uno siempre se confunde cuando uno habla, y eso me pasa siempre cuando tengo que entrevistar a las personas que quieren participar en el estudio, así como, no, usted tiene que hacer ejercicio, y ya se imaginan encima de una bicicleta o una trotadora dando al máximo hasta morir, y no es eso, o sea, y ahí uno explica, bueno, actividad física, ejercicio, y ese conocimiento que para nosotros es como, lo sabemos y como que todo el mundo debería saber, no está. Entonces cuando uno habla de ejercicio, piensan que si no corren 20 cuadras o 10 kilómetros no van a tener ningún beneficio, pero hay cosas chicas que uno puede hacer en el día a día que pueden mejorar esta capacidad y mejorar en algo todo este proceso de envejecimiento, y que tengamos un envejecimiento saludable. Entonces, esos conocimientos o esos tips tan cortitos, ¿cierto? Como hacer este HIIT caminando, que sí sirve. O sea, por ejemplo, este estudio que salió hoy día son 10 minutos de este entrenamiento 3 veces a la semana por 8 semanas, y generó ya un 10%, entre 10 y 15%. Entonces, no era que estuvieran corriendo una maratón, o sea, eran 10 minutos 3 veces a la semana por 8 semanas. Entonces, oye, yo lamentablemente, disculpa, pero lamentablemente me tengo que retirar. Está muy entretenida la conversación. Yo después voy a hablar contigo, Denise, porque también te voy a hacer una invitación para otro lado. Y qué rico verlos, pues, chiquillos, ¿ya? Así que sigan con la conversación, está muy entretenida, ¿ya? Nos vemos. Estamos al habla. Chao, Juaco. Oye, a propósito, un segundo, Juaco, antes que te vaya, quiero decir que nos han mandado un nuevo auspiciador, unas pizzas, ahí se las vamos a estar comentando, vamos a poner el logotipo ahí de la pyme, porque sabemos que las pymes son el motor de nuestro país y de nuestra economía. Obviamente es todo más a low carb, ¿no es cierto?, dentro del ámbito en que nosotros nos movemos y vivimos, así que ahí te va a llegar tu código, Juaco, para que la disfrutes. Gracias, usted sabrá con quién. ¿Si es doble pepperoni? Felicidades, amigo, gracias. Nosotros seguimos. Oye, estaba diciendo que me recordaba mucho lo que estaban hablando de cuando yo empecé como a meterme más en el tema de estilos de vida, ¿ya? Que fue antes de empezar como todo el tema ya de estudio más formal, y que yo empecé a buscar en mí también el cambiar, el darme cuenta de que yo pensaba que me movía, pero en realidad no estaba haciendo mucho. Y pasaba esto que uno como que todo lo busca en redes sociales, ¿cierto? Entonces buscas los hashtags y pones ahí alguna palabra clave, y generalmente cuando uno quiere meterse más en el tema de movimiento, no pone hashtag movimiento, pone fitness, ¿cierto? Fitness, exercises y cosas así. ¿Y qué aparece ahí? Puras personas que van a competir, o puras así personas hipertrofiadas, que es demasiado lejana a la realidad. Entonces al final es como que pareciera que moverse es pasar de 0 a 100, y si no, no hay posibilidades. Y a mí me pasó igual cuando lo revisaba, pues, y me acuerdo que al inicio yo seguía un montón de cuentas así, y después con los años me aparecían de repente como imágenes espontáneas, ¿cierto? Y yo, pero esto, ¿por qué lo sigo? Así como, esto es nada que ver, irreal, y no tiene nada que ver conmigo, y ahí lo fui eliminando, y me di cuenta de que después fui moldeándolo, ¿cierto? Y entendiendo mejor cómo funcionaba, pero yo creo que a la mayoría le pasa, de que entonces aspira a esa persona con caluga, ¿cierto? Con porcentaje de grasa de menos del 10%, lo cual es casi imposible de lograr en una persona, entre comillas, normal.
que tiene hijos, que qué sé yo, que es como la mayoría de las personas que nos siguen y que en el fondo también me llegan de pacientes. Entonces igual tiene que ver con esa primera educación que en general no se da suficiente ni en el colegio ni en la universidad, y la buscamos espontáneamente y lamentablemente la buscamos de la manera errónea. Sí, yo creo que hay que haber una educación y una reeducación también, porque obvio tú miras las redes sociales y ves la gente, no, para tener calugas tienes que entrenar todos los días a lo máximo, y en realidad la gente se asusta y dice, no, eso no es para mí, yo no lo voy a lograr. Entonces, esto de ir paso a paso, dependiendo de cada uno, ¿cierto? Porque obvio, no sé, en una condición yo voy a tratar de hacer el otro y probablemente voy a salir lesionada porque mi condición es muy mala. Entonces, hay toda una educación, yo creo que estamos al debe, y también de parte de los que estamos investigando, pero como comentó Joaco, en Chile todavía no somos muchos los investigadores en ejercicio, todavía no somos una masa crítica tan grande como para impulsar esto. Pero sí, hay harto que hacer, y para allá estamos apuntando, y ojalá que logremos algo. Oye, Enis, yo sé que el tiempo ya no hablamos mucho en profundidad de lo que queríamos, pero bueno, hablamos temas igual importantes, lo que tiene que ver con políticas públicas, educación, etcétera. Yo sé que tú te tienes que ir. Ojalá podamos conectarnos otro día para meternos más de lleno ya a nivel muscular, ¿no es cierto? Tocar temas tan alucinantes como la autofagia, que es lo que estamos viendo, aprendiendo, etcétera. Te doy las gracias, de verdad. Pauli, quedémonos unos minutos nosotros. Bueno. Gracias por todo, Denise, de verdad, por tu tiempo. Yo sé que estás súper ocupada, así que bueno, te vamos a estar ahí requiriendo en un día de esto. Sí, puedo hacer otro sin ningún problema, y hablamos de cosas ya más directo al músculo sin ningún problema. Me parece. Gracias, Denise. Felicidades. Denise. Igualmente, cuídense. Muchas gracias por la invitación. Chao, gracias. Oye, Pauli, pucha, qué lástima que se nos pasó el tiempo rápido, la Denise. Como ella, la presentación que hizo el sábado estuvo súper buena, entretenida. Ella investiga propiamente tal en músculo y están haciendo investigaciones en humanos, entonces eso es lo fantástico. Pero bueno, la vamos a invitar para otro día, para que hablemos netamente de eso y de la autofagia. Y bueno, tú no estuviste conectada ese día, pero volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado siempre, que todavía no sabemos mucho de la autofagia. Todavía no entendemos realmente cómo funciona en mujeres, en hombres, en mujeres jóvenes, en hombres jóvenes, en mujeres con sobrepeso, en hombres con sobrepeso. Es muy distinto una autofagia seguramente en una mujer sana de 70 kilos que en una mujer con sobrepeso, 80, 100 kilos, resistente a la insulina, etcétera, etcétera. También el otro día estaba la doctora Cuervo, que ella estuvo online en Encuentros del Mercurio. Ella es una de las top investigadoras de envejecimiento del Albert Einstein en Nueva York, y también señalaba lo mismo, que en realidad saben bastante, pero a la vez muy poco. Saben que sucede la autofagia en la mayoría de las células, pero se han medido lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, en animales, en células aisladas de humanos. Saben que a medida que se va envejeciendo el sistema, esta autofagia se va deteniendo, si hacemos ejercicio se aumenta, y que tiene que ver al final con, ¿no es cierto?, estas fluctuaciones a nivel energético, etcétera. Pero bueno, era una buena instancia para estrujar más a la Denise, pero no la tuvimos. Estamos los dos ahora, Pauli. Quedémonos unos minutos más. Quedémonos ya unos poquitos minutos más. Yeah. Yo el fin de semana pasado estuve en un curso de certificación, por eso no me pude conectar, porque estaba avanzando en mi certificación de medicina funcional, y estaba en el módulo que se llama Bioenergetics, que en realidad tenía que ver con salud mitocondrial. Y claro, pues cuando te pones a revisar todos los temas, todas las enzimas, todos los pasos, la bioquímica que hay, te das cuenta de que en realidad es difícil y casi imposible que alguien vaya a saber exactamente qué es lo que va a ocurrir en cada persona, porque tiene tantos componentes. Y lo mismo que decías tú, el tema de la autofagia, se ven respuestas igual bastante distintas, y como no todo el mundo es igual, no los puedes meter a todos en un mismo saco, no por ser mujeres simplemente, o no por ser mujeres de tal edad incluso. Las respuestas van a ser todas diferentes. Entonces era súper interesante como invitaban a analizar ciertos exámenes, cómo trabajar algunos cuadros, en cuáles sospechar de que había especialmente, entre comillas, patología mitocondrial, ¿cierto? Que es difícil que uno pueda como corroborar, menos acá que tenemos poquitos exámenes disponibles, porque este curso es de Estados Unidos, así que ellos obviamente hablan
de todo el testeo que hacen allá, que es a otro nivel. O sea, hacer test genético y medir un montón de marcadores de pan del día a día. Y yo hacía preguntas. Nosotros a pura glucosa y cetona. Sí, sí, de hecho yo le preguntaba hacia un doctor, yo aprovecho de preguntarle, y afortunadamente ellos dan muchas instancias para eso, como, ¿cómo interpreto esto? Y él decía, no, pero pide esto. Le digo, ok, de lo que me dices puedo pedir 3 cosas, pero las voy a utilizar, o sea, me van a servir. Pero realmente que es todo un mundo y acá la gente tiene que tener claro de que no va a existir como el manual de Carreño, ¿cierto? Que diga exactamente cómo hacerlo y qué te va a pasar exactamente a ti, sino que mucho va a tener que ir siendo como autoexperimentado de cierta manera. Pero lo más importante es que no sea simplemente sin medirse nada, sin chequearse nada. Yo he visto en realidad resultados súper diversos en muchas personas y hay en algunas mujeres en que les he tenido que recomendar quizás dejar de hacer esa práctica que estaban haciendo para que probemos, en otros impulsarlos a que la hagan de una manera más profunda y tener que ir midiendo para ir viendo respuestas personalizadas, así que realmente es impresionante cómo funciona el organismo. Yo después de estos cursos siempre quedo así como media abrumada incluso, pero es súper interesante y desde hecho hoy día vi una paciente que ya pude aplicar algo que me enseñaron, que lo encontré fantástico, que tenía que ver cómo medimos algunos nutrientes en sangre, ¿cierto? Entendiendo que en sangre están circulando, es la foto de ese momento, pero no necesariamente es qué tanto está adquiriendo cada célula, ¿cierto? O qué tanto cada mecanismo está utilizando realmente ese nutriente. Y mostraban el dinamismo que tenía en distintas células. Por ejemplo, cómo medir vitamina B12, no solamente medirla en sangre, sino que entender que si funciona de tal manera en un glóbulo rojo, ¿qué pasa si esa persona tiene en paralelo este otro déficit? ¿Cómo vas a ver? Y yo soy súper agujona con los hemogramas. Yo no reviso si tiene anemia o no tiene anemia. Es cada cosa, cada característica. Entonces fue súper interesante porque justamente una paciente de control hoy día aplicaba exacto lo que habían enseñado con respecto al dinamismo de las vitaminas. Entonces, si bien en sangre sus niveles estaban normales, dentro de rango, en este caso tenía todo el sentido de hacer una buena suplementación porque habían señales clínicas en sus células de que probablemente igual había déficit adentro de la célula. Qué importante que dijiste eso y lo que también tocó la Denise, ¿no es cierto? La especificidad en cada individual. Si bien tenemos el mismo genoma, ¿no es cierto? Es distinto en un cierto porcentaje lo que nos hace ser individuos y muchas veces la gente empieza con el tema de la suplementación y muchas veces no lo necesita o lo necesita más de lo que cree, ¿no es cierto? Es importante eso que tú señalaste y que pusiste el ejemplo con tu paciente, ¿no es cierto? Porque muchas veces uno se hace el típico examen de sangre, están bien los niveles, pero bueno, realmente, o sea, ¿están en mi sangre o la célula los está utilizando, que es lo que queremos, ¿no es cierto? Es como similar a esta maquinita cuando medimos la cetona ya, pero ¿quiero tener cetonas tan altas o quiero ocuparlas, ¿no es cierto? Porque al final lo que medimos en sangre es la producción, en este caso la cetona, y la utilización. Entonces es como de repente, no, es que yo quiero marcar, pero bueno, ¿quiero marcar o quiero utilizarla? Entonces es súper específico y súper interesante lo que tú estás señalando y qué maravilloso y de eso se trata, ¿no es cierto? La especialización y el estudio que se puedan poner en práctica. Sí, totalmente, y ver que no es tan simple entonces, y cuando uno busca un profesional, la idea es poder buscar esto, el análisis, el no solamente como cumplir como algo sencillo y fácil y tan protocolizado, o sea, igual uno tiene que cranear cosas, tiene que pensar y analizar cosas, y para eso necesita los conocimientos. Y por eso es tan importante que, si bien, y tú muy bien lo dices, como generar el autoestudio y la curiosidad e investigar, pero igual tener harto cuidado con lo que están aplicando. Así que bueno, estaba acordando también de mis épocas de científica cuando recién me vine a Santiago y yo estuve metida ahí en un laboratorio cuando estaba como empezando mi recorrido de la inmunología y realmente es admirable el trabajo que hacen. O sea, uno estaba metido todo el día en el laboratorio, todo el día. Yo lo encuentro interesante, pero no lo haría. Y de hecho, muchas veces también me lo preguntaron, oye, ¿por qué no sigues estudiando un doctorado? Porque en realidad no, a mí me gusta entre comillas, la cancha, ¿no es cierto?
Me gusta, Sí. y es lo que nos gusta a nosotros, Igual. que a ti y a mí un poco Sí. es estudiar, ¿no es cierto? Obviamente, pero poner en práctica. Yo encuentro que, bueno, hay de todo, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos gusta eso, el seguir estudiando, el analizar y investigar en uno mismo, ¿no es cierto? Lo que no significa que va a ser lo mismo para todos los demás, pero en poner en práctica, en tener ese contacto con la gente. Yo creo que eso es enriquecedor y al mismo tiempo también necesitamos todos los estamentos, ¿no es cierto? Necesitamos, entre comillas, una Denise, una Solemato, una Pati Burgos, que estén metidas en el laboratorio, que estén todo el rato quemándose las pestañas, descubrimiento y quizás gente como nosotros que ponga en práctica. Sí, a mí me gusta harto que ahora, porque yo antes nunca me hubiese imaginado ver a un investigador en redes sociales o en un podcast, o sea, años atrás nunca, yo creo que nadie sabía lo que hacían. Yo por eso ahora los respeto tanto porque estuve ahí con ellos. Y yo estaba, para mí era otro mundo, o sea, yo estaba ahí en el laboratorio echándole la gotita, usando la pipeta. ¿Te gustó esa experiencia? Sí, me gustó, o sea, yo me sentía como en otro nivel, así como wow, así de ser médico, pero ahora estar haciendo esto encontré que era fabuloso, pero a mí lo que me agobió fue el tema del tiempo, de cuánto demoraba sacar un experimento. Yo ya llevaba 2 años y dependía de las muestras de sangre, del banco de sangre, y yo iba a buscar sangre y no había. Yo tuve que sacarme varias veces sangre, tuve que buscar, a mi hermana le pedía a personas, ponía anuncios en la universidad como por favor que alguien me dé sangre, no había sangre y sin sangre no podías hacer el experimento y todo tenía un orden, entonces tú tenías que sacar la sangre el lunes por ejemplo y si es que no había sangre, como yo soy médico me decían, pucha Pauli, pero ¿la puedes sacar tú? Como que no hay en el banco de sangre, ¿puedes extraer tu sangre a alguien? Y yo, sí, yo sé hacerlo, me lo enseñaron en la universidad, así que lo puedo hacer. Lo hice en el internado varias veces, así que yo a mis compañeros, más de una vez, incluso a mi profesor que me guiaba la tesis del magíster, a él le saqué sangre. Era una cosa así como desesperación por poder lograr el experimento. Y si no tenías, no sé, por ejemplo, lunes y martes para obtener la sangre, y si no la obtenías, entonces ya no alcanzabas a esperar todas las horas que requiere, ¿cierto?, para cultivar ciertas cosas, y después poder pasarlo. Yo hacía citometrías de flujo, y tenías que pedir hora. Entonces tenías que coordinar todo. Si no lo coordinabas, perdías el experimento. Y eso es lo que más me abrumó, todo el tema de los tiempos. Entonces yo veía como que nunca iba a terminar esta cuestión. Y por eso, la verdad es que yo la dejé, no llegué hasta casi la última parte, pero de verdad que todavía me faltaba lograr un N mayor. Y yo sentía que no iba a avanzar nunca así. Pero fue una época súper interesante. Y de verdad que mi admiración total a ellos, y me encanta que ahora se puedan mostrar más y que la gente siga a investigadores en redes sociales y los admiren y que se muestre para que ahora otros jóvenes, ¿cierto?, que van a buscar que estudiar en la universidad, vean de que pueden igual generar un cambio importante en el país, en el mundo, con este tipo de cosas. De eso se trata, ¿no es cierto? Y es la idea que tenemos nosotros de tratar de ponerlos más en vitrina, ¿no es cierto? Que la gente los conozca, que aprenda de la ciencia, que entiendan que el cuestionamiento es fundamental, ¿no es cierto? Y de alguna otra forma todos podemos ser científicos en potencia, ¿no es cierto?, en nuestra propia casa, pero que conviva la ciencia dura, ¿no es cierto?, con la consulta, con el entrenamiento, y con la gente común y corriente, que tiene acceso, ¿no es cierto?, porque ahora tenemos acceso. Entonces, como bien dijo la Denise, estos temas se tienen que tocar más seguidos, tienen que ser Vox Populi, tenemos la SCOA a nivel de salud en Chile y en el mundo, por lo tanto, si podemos contribuir en algo, ¿no es cierto?, y de eso se trata este pequeño pasquín, y que tú, Pauli, estás ahora presente y que lamentablemente llega a su fin. La primera temporada, ¿no es cierto?, del podcast, vamos a estar ausentes un pequeño tiempo. Parte de la producción tiene bastante trabajo por otros lados. Yo me estoy yendo la otra semana a Estados Unidos, pero voy a estar igual conectado, así que seguramente vamos a hacer un par de cosas. Ya, tenemos que juntarnos antes que te vayas, sí. Sí, la otra semana de todas maneras. Me debes un almuerzo. Vamos a armar un almuerzo. Y bueno, no me quiero despedir antes, Pauli, sin dar las gracias a Somos.Viernes, al Bolu, ¿no es cierto?, al Diego, a Rodrigo, dar las gracias a los auspiciadores que tuvimos, y en especial hoy día a Mel Pizzas, que nos mandó unos códigos, ¿no es cierto?, para que veamos unas pizzas bajas en carbohidratos. Se lo agradecemos.
Ahí te llegó tu código, Pauli, también a Somos. Gracias. Ahí vamos a estar comentando sobre estas pizzas bajas en carbohidratos, obviamente. Pauli, como siempre, darte las gracias. Esperamos pronto nuevamente una segunda temporada. Vamos a ver, hay un proyecto de hacer un pequeño seminario de todo lo que estuvimos hablando en estos capítulos y seguir conectados para masificar buen conocimiento, ciencia, y siempre con un lenguaje apropiado y distendido, ¿no es cierto?, desde nuestra amistad. Y muchas gracias, Pollo, por invitarme, por confiar en mí, y espero que haya sido un buen aporte a este equipo. Pero siempre. La gente, yo sé que agradece que uno aterrice la información, que creo que es un tema súper importante. Así que espero que queden bien enganchados para después poder continuar con temas entretenidos e invitados entretenidos. Así que ya, oye, pongámosle día al tiro al almuerzo, próxima semana, ¿cuándo? Miércoles. No sé, porque no vamos a tener grabación. Ya, el próximo miércoles cerrado. Bueno, me despido, abrazos a todos, gracias a todos por su audiencia, gracias a la producción, gracias Pauli, gracias al Juaco, gracias a la Denise que estuvo conectado, al Nico que en su momento estuvo, a toda la gente que ha colaborado y que se ha conectado a este humilde, pero no menos profundo, ¿no es cierto?, podcast. Abrazos y felicidades. Chao, chao.